Bueno, buenas tardes con todos. ¿Que me están escuchando? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, doctor. en esta tarde también saludarlos, ¿no? Estamos celebrando, a pesar de las situaciones que pasamos actualmente, saludarlos por el Día de la Medicina. Es una etapa muy, como diríamos, ¿no? Difícil ahora, pero esperamos que las cosas se superen pronto y poder reponer las celebraciones de estos 2 años últimos, ¿no? Entonces, vamos a empezar un tema de hoy, y sabiendo que el médico, de hecho, ¿no? Hay que aprender a servir, hay que aprender a ser responsable en todo acto, porque quiero o no, nosotros estamos siempre al servicio de la vida. Y esta es una de las cosas por qué tenemos que nosotros tener toda esa hidalguía, ¿no? de trabajo cada día, inclusive hasta lo que aprendemos mutuamente, ¿no? El día de hoy vamos a revisar, he hecho algunos agregados a estas enfermedades, que solamente toco algo de 6 o 7, porque hablar es solamente con una de ellas, nos quedaríamos hasta 2 días, ¿no? Pero de lo que más se está viendo en la actualidad, dentro de lo que es el aspecto clínico, ¿no? Y hasta ahora nos resulta bastante difícil como tratar esto, diagnosticarlo también como si fuera una neoplasia. No sabemos todavía la etiología, pero la multifactoriedad tiene que ver también con estas manifestaciones, a veces de enfermedades tan emparentadas y a la vez tan difíciles, ¿no? de entenderlo. Eso parece un poco más a la física que a la matemática, ¿no? Las matemáticas siempre han sido la anatomía, pero ahora la parte inmunológica siempre es la física, ¿no? Siempre nos resulta un poco, yo diría, no difícil, pero sí bastante complicada a veces entenderla. Pero vamos a pasar un paso, ¿no? Para que ustedes vean las cosas que tenemos que aprender mutuamente. Acá solamente le estoy colocando algunas vistas para que ustedes lo tengan, lo revisen, que todas estas son funciones, manifestaciones, dentro de lo que significa la inmunología, ¿no? Y el sistema de histocompatibilidad también, ¿no es cierto?, que es una de las cosas importantísimas que tiene que ver con estas patologías. Pasándolo ahí, igual el complemento con sus funciones, etc. Y tener un criterio, ¿no?, de esto, que son enfermedades complejas. Lo digo porque últimamente hemos tenido casos que solamente por el hecho de persistir algo, pensábamos ya que había algún problema de diagnóstico autoinmune, ¿no? Y no se veía más otra cosa, ¿no? Pero era una situación compleja, por eso clínica, y acá uno tiene que poner, como decir, los 5 sentidos. Es un difícil diagnóstico, sí, porque algunos demoran con el tratamiento. Y al demorar con el tratamiento, la desventaja es para el paciente. La etiología no se conoce en ninguna de estas enfermedades. ¿Hay factores de riesgo? Sí, hay muchos factores de riesgo de todo tipo, personales, o sea, de tipo genético, ambientales, etc. Inclusive lo último que estuve leyendo acerca de los componentes de cierto tipo de materiales radioactivos, el radón y algunos de los componentes más que existen normalmente en la naturaleza, ¿no? Pero el hecho de estar perenne en un sitio y utilizar cierto tipo de elementos químicos, etcétera, hace que estos
nos produzca tal vez una situación de alteración. Es una situación realmente interesante, ¿no? En la cual uno tiene que darse cuenta que estamos propensos a muchas de estas enfermedades. Hay algunas que son muy específicas de órganos, otras son sistémicas, ¿no? Los órganos específicos estamos hablando de la tiroiditis Hashimoto, una de ellas, y las sistémicas tenemos el lupus, ¿no? Que también es un enmarañado de clínicas, signos, etcétera, y tenemos que utilizar criterios de diagnóstico, ¿no? Criterios de diagnóstico. ¿Y qué sucede? Que hay una pérdida, pues, del mecanismo de la tolerancia, ¿no? Como es un repaso así muy superficial lo anterior, es ver eso, ¿no? Cada función que tiene, el nexo que tiene que haber con el tipo celular y humoral, se pierde eso, ¿no? Y ya no hay ese equilibrio, ¿no? Esa homeostasis inmunológica. Se conoce que estos genes de HLA, ¿no? Histocompatibilidad, tiene que ver con toda esta situación porque estos son como si fuera el nexo, ¿no? De estas formas de identificar a cualquier tipo de sustancia, gérmenes, etcétera, que pueda hacer alteración o mimetizarse, ¿no? Dentro de lo que significa la parte patológica. Y como menciono ahí, factores ambientales, orgánicos, inorgánicos, hormonas, etcétera, inclusive factores de tipo celular, como está ahí puesto en la vista. Multitud de cosas. Esto para que solamente los tengan ustedes, los lean con tranquilidad, y para que vean de que ya hay estabilización de los alelos, ¿no? HLA, histocompatibilidad, sus variables, y algunas enfermedades ya identificadas con esto, que son las alteraciones que hay en estos alelos, ¿cierto? Y que van a provocar estas enfermedades que están hacia la izquierda. Innumerables son, esto solamente es una parte académica, ¿no? Aunque hay órganos específicos, como mencionaba la tiroiditis, y no específicas, que son sistémicas, como mencionamos acá también, acerca del lupus y todas las enfermedades, ¿no? El tipo colagenopatía, que ahora se habla del tejido conectivo, o de autoinmunidad. Uno de los principios es algo que conocemos mucho, ¿no? Dentro de los trabajos de investigación, dentro de, inclusive hasta en las historias clínicas que estamos entregando, tiene que verse con unos trabajos también de análisis, las anemias. Y las anemias autoinmunitarias, de a la cabeza, podemos decir nosotros que la anemia perniciosa, frecuente, anemia hemolítica autoinmunitaria y también anemia hemolítica por fármacos, que se está viendo también con bastante relativa frecuencia. Ya han habido, por lo menos en nuestro hospital, ha habido varios casos de esta situación que hay, ¿no? De esta anemia hemolítica, pues, que son intra y extravascular, que tiene que ver con algunos elementos también importantes. La extravascular, por ejemplo, el que conocemos más perennemente en caso de nosotros, por ejemplo, son las reacciones transfusionales. Y ahorita se conoce mucho acerca de eso. Hay situaciones que se manejan así, ¿no? Porque hay otros sistemas grupales, de grupos sanguíneos, podemos decir nosotros, y que a veces eso no son analizados en la rutina, ¿no? Y a veces cuando hay un despertar de esto, una reacción adversa, buscamos realmente que hay esto, o cuando hay una incompatibilidad también, ¿verdad? Pero esto también está dado, pues, una reacción profesional. Y la otra es un autoanticuerpo también producido, y se le menciona como anemia hemolítica de Barsteiner, ¿no? Hay un Duchenne, me parece que es ahí, pero Barsteiner. Y si uno se pone a mirar, está relacionado también al despertar de algunos virus y bacterias. Y esta es una particularidad de este tipo de anemia hemolítica intravascular, ¿no? Que va a producirse también la reacción después de la sensibilización en el momento del frío, 37 grados o menos de 37 grados también caliente.
¿Ok? Y también las extravasculares, que tiene que ver lo que frecuentemente la conocemos, el defecto de membrana, las cadenas de hemoglobina, etcétera, ya son más rutinariamente conocidos. Pero lo que se está viendo en la actualidad justamente son las anemias líquidas fármacos, ¿no? Algunas definitivamente bastante graves, podemos decir, y ahorita ya hay como cerca de 10 a 15 fármacos que ya se están trabajando, teniendo toda la información y que representa también una anemia hemolítica. Y ahí estoy mencionando solamente dos de ellas, ¿no? Que es la cefalosporina y la penicilina. Pero esto también sucede ahorita con fármacos recientes. Pero estamos. ¿Qué es lo que en el laboratorio se ve en estas anemias hemolíticas? Generalmente, esta es una frecuencia, puede haber, dependiendo de el tipo de patología, pero este es general, la prueba de Kuhn siempre va a ayudar, ¿cierto? Para ver ahí si hay un componente, ese complejo antígeno-anticuerpo que va a provocar. Hay que hacer el estudio electroforético porque estamos hablando también de hemoglobinopatía, un hemograma para determinar, en este caso, las anemias. Hay estudios genéticos también, estos componentes de membrana, las pruebas hepáticas, flotillas de sangre periférica para determinar, ¿no?, la forma, ¿no? En este caso, poder determinar alguna forma, ¿no?, de resomatir. Examen de orina porque vamos a ver hemoglobinuria con destrucción, la presencia también de aglutininas en frío, autoglobina también cuando hay una situación normal con hemoglobina, y serología porque se presenta con alguna patología de tipo viral o bacteriano. En general se debe solicitar esto, pero nunca olviden siempre las basales, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, que eso es importante para controlar al paciente. Ahora, no se conoce hasta que ya podamos hacer un electroforético, sabemos qué sucede con las hemoglobinas. Si es genético, sabemos que hay problema ahí enzimático también, ¿no? Alteraciones enzimáticas, serológicas, y entonces determinamos que puede ser uno de los virus o bacterias que ya se conocen esto como parte de la patología. Y solamente mencionarlo, ¿no?, para que se den cuenta de que, por ejemplo, el citomegalovirus y la molécula de histocompatibilidad tienen semejanza. Y esa semejanza, que algunos dicen mimetismo, hace pues que se provoquen los anticuerpos y suceda que no solamente atacan al virus, sino cualquier tipo de moléculas semejantes. Y acá pues tiene que ver con, y acá igual, los receptores de picolina, receptores de insulina, etcétera. Por eso que en esto de acá ya se tiene bastante trabajo de investigación y se conoce, ¿no?, que son parte también. Y acá tenemos nosotros también igual con el virus de sarampión y la mielina, ¿no? Ese mimetismo hace que se formen anticuerpos contra, ¿no es cierto?, ciertos tipos de estructuras orgánicas. Esto sí, de acá en adelante, revisar un poquito más ansioso, ¿no? La anemia perniciosa, y eso lo han tenido en una de las prácticas, ¿no? Creo que era un paciente de 50 más o menos años, y decía una anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Y lógicamente megaloblástica, y había descenso de los glóbulos rojos y hematocrito. Cuando vimos esto en un paciente ya bordeando los 50, 60 años en adelante, tenemos que pensar esto. ¿Por qué razón? Porque es una de las anemias más frecuentes que se está observando, y a veces no le tenemos un poquito de solamente vamos a darle su fierro y esto, ahí queda un asunto, ¿no?, cuando ya comienza a producirse un gran problema, ¿no? El 90% de estos pacientes con anemia megaloblástica, estamos hablando de pacientes de esa edad, ¿no es cierto?, mayores de 50 años, inclusive ya 60, 70 algunos mencionan más, ¿no? El 90% es que hay anticuerpos anticélulas paritarias, productor del factor intrínseco, ¿no?, que se está en el estómago.
¿Qué se observa si se ve por endoscopía? Atrofia gástrica. Y lo que sí se ve a veces, que hay un 50% que hay presencia de los anticuerpos también antes, 50% antifactor intrínseco. Entonces, esto de acá es parte de esa situación que se está viviendo. Y hay un sinnúmero de razones por qué pensarlo así, ¿no? Hay predisposición genética y bueno, hay una situación también juvenil, etcétera, y está asociado. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que se está viendo esta relación bastante marcada, ¿no?, entre esta anemia eh, perniciosa y también la tiroides Hashimoto principalmente. Pero ustedes ven ahí, hay relación porque todas son enfermedades autoinmunes. Lógicamente, si hay una desviación a esto, la situación de ahí es más peligrosa. Algunos quedan con eso, pero recuerden que hay una particularidad de ser una anemia megaloblástica, hay un descenso de los glóbulos rojos, un hematocrito bajo en pacientes de esta edad, etcétera. Tenemos que determinar cómo anda su estómago. Y hasta una endoscopía y su biopsia le ayudaría mucho también a ver que hay una situación de atrofia con pérdida de células paratales. Mencionarles solamente esto para que ustedes lo vean con tranquilidad. ¿Y qué cosas se puede pedir? Pues definitivamente tenemos que ver la vitamina B12, pues ácido fólico, la determinación de anticuerpos antifactor intrínseco, ¿no es cierto? Anticuerpos con anticélulas parietales. Y en algunas oportunidades también se está utilizando el estudio de la gastrina sérica, y esto es lo que se tiene que encontrar, ¿no? Y para muchos es un diagnóstico en su 90-95%. Hay otras pruebas más, pero estas pruebas son lo más importante, ¿no? La parte hematológica hay que verla con tranquilidad. Por eso siempre el hemograma que hemos reforzado para que los disgregue cada cosa. Porque es la única forma muchas veces, y perdemos a veces el tiempo, ¿no? Así, te lo digo así, de dar un diagnóstico presundible. Preferible es ser un exceso que estar pensando que no es posible. El exceso nos ayuda a comenzar a retirar lo que está de más, ¿no es cierto? Y nos quedamos con la parte que es el diagnóstico. Pero a veces cuando pasa tanto tiempo y no sabemos un diagnóstico y solamente le damos fierro a una paciente, ese es el problema. O sea, le damos ahorita vitamina y esto y no miramos el tenor del caso que está fabricándose ahí alguna enfermedad autoinmune. Este es de Chile, el hemograma, ¿no? Tenemos nosotros leucopenia, etcétera, la citosis, y reticulocitos bajos también. Imagínense, es una de las cosas y como aquí al final siempre le coloco C. Entonces, estas son las pruebas que van a ayudar definitivamente a determinar que, ahora, como acá hay una relación con la tiroiditis, siempre es bueno hacerle su perfil tiroideo para determinar si hay alguna alteración también en eso. Solamente mencionarles dos de ellos. Cuando hay marcadores analíticos de lípido B12, actualmente se están utilizando este tipo de elementos. Ya existe esto, se puede pedir también para eso. ¿Por qué razón hay déficit? Esto es lo que mencionamos, la prueba de Chile, solamente mostrarles, y la determinación de anticuerpos del factor intrínseco. Y lo mencionaba lo último, ¿no? Lo que es, esto se observa en flotil periférico. Generalmente, ¿qué vemos? Polisegmentación eutrófica. Generalmente tienes 3 o 4, ¿no? Acá tiene 1, 2, 3, 4, 6 segmentaciones. Esta es una polisegmentación. Entonces, esta es característica de una anemia de tipo megaloblástica a nivel periférico. Teóricamente vemos acá hasta los elementos hemáticos, ¿no? Con un halo realmente muy estrecho y un halo blanco más grande, que acá tiene por lo menos 3 cruces de anemia, si contáramos todo, ¿no? Y la biopsia, ¿no? En la biopsia también vamos a ver nosotros aquí ausencia de células parietales. Con eso ya tenemos, y hay que cuidar que en esto no se vuelque hacia otra patología mucho más sistémica.
Bueno, esto también hay que descubrir que muchos de nosotros a veces ya de edad sufrimos de problemas gástricos. También no hay que confundirnos. ¿Sí? Si tenemos gástrico, hay una anemia megaloblástica porque tenemos el uso de antiácidos de manera frecuente. Utilizamos esomeprazol o omeprazol también constantemente, entonces la acidez baja. Entonces la absorción se limita. Entonces, también en estos pacientes, todos varones, hay que ver esa situación para no hacer un diagnóstico también. Lógicamente, cuando hay esto, una endoscopía con biopsia ayudaría mucho también a determinar si es que solamente es una gastritis, ¿no? De caso por si número de cosas, o realmente es un problema gástrico trófico. ¿Qué es con síndrome de Guillain-Barré? Y esto han habido en nosotros bastantes casos. Como dice acá, es un problema, una película de neuropatía aguda o subaguda. Hay una debilidad motora progresiva, rápida, potencialmente fatal, de característica autoinmune, y autolimitado en muchos casos, desencadenada por procesos también infecciosos, ¿no? Y o respiratorios, digestivos, en el mayor de casi el 70%. Y estos son los gérmenes que se le ha hecho la culpa. El caso de nosotros, sobre todo en el Perú, ¿no? Hasta el año pasado también ha habido casos, ¿no? Eso lo vamos a ver con Falámina, o sea, han habido, y el culpable en la mayoría ha sido Campylobacter jejuni. Recuerden que este Campylobacter es uno de los contaminantes de los pollos. Y acá lo que sucede pues es una desmineralización. Si vemos acá por infiltración en linfocitos T, desmineraliza los axones, como estamos viendo acá, los macrófagos penetran a la membrana Schwann, desgarran la mielina, dejando axones expuestos, degeneran la fibra, las raíces y nervios proximales y distales. Es lo que sucede. Pero esto puede revertirse, sí, pero a veces la patología puede llegar también a ser fatal. Y los componentes, ¿no? Aparte celular, lo que hemos visto ahí, también los linfocitos B, que tiene que ver con los glucolípidos que están en las membranas. También hay esa manifestación de tipo de reacción inflamatoria, ¿no? Y si se agrega el complemento, definitivamente, ¿qué va a haber? Va a destruir prácticamente la lisis que provoca el complemento ahí de las estructuras. Entonces va a haber mucho más agresividad por la entrada del calcio y van a disgregar lo poco que quedaba de la mielina y también de los axones. Solamente dejarle esto para que esta es una vista de lo que sucede con el Campylobacter jejuni. Curso clínico, y acá hay algunos datos del año 2019, donde se encontraron estos casos de Guillain-Barré. Y esto es temporal, sino que en los últimos años ha aumentado el triple de casos. Los casos se dan. Acá hay unos criterios, porque recuerden que también hay criterios, porque la mayoría de casos acá es clínico, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver acá. Acá hay unos biomarcadores, que también lo estoy dejando, no quiero complicar la vida, pero tiene que ver con la respuesta, ¿no es cierto? Y generalmente lo que el Campylobacter hace en este tipo de patologías. ¿Qué nos interesa a nosotros? Es esto. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Lógicamente tengo que ver si hay alguna patología ahí bacteriana o viral, ¿no es cierto? Ya tengo el conocimiento. O sea, la clínica y la electrofisiología, todo lo que significa transmisión eléctrica está comprometida. Esto es lo más importante. Eso le da el diagnóstico. La forma como aparece la alteración sensitivo-motora por partes, progresiva, ya nos da la idea. Podemos nosotros determinar si este paciente tiene alguna patología, la serología es importante, para ahí nosotros determinar que hay alguna patología, ¿no? Pero ¿en qué más se le pide? Y esto es algo que se ha observado,
en la frecuencia de estos pacientes. Cuando se le hace, porque como es una enfermedad neurológica, se le hace de todas maneras, ¿no es cierto? El linfocefalorraquídeo, y una de las características que han visto, y para esta enfermedad es lo más importante, es la disolución albuminocitológica. Significa que las proteínas aumentan, pero no aumentan los leucocitos. O sea, el leucocito puede quedarse en 5 o 6, y las proteínas siguen aumentando. Esa disociación albuminocitológica es una fuerte evidencia de que este problema patológico es una insulinemia. Como le mencionaba, hay que hacer la serología, ¿no? Que no solamente bacteriano, viral también, ¿no? Que son las más frecuentes, ¿no? Determinar si esto ha tenido o hay sospecha de que estos pacientes hayan tenido un cuadro de tipo infeccioso. Y esto también para poder determinar que no haya otro tipo de relación, ¿no? Una miastemia que puede aparecerse también no tiene nada que ver con eso. En el hemograma, lo que va a aparecerse es nada más leucocitosis porque esta es una respuesta, ¿no es cierto?, un tipo inflamatorio. El AGA es normal, lo que va a ser es compromiso, si es compromiso respiratorio, ustedes saben, es por el tipo muscular, no es por lo que hay una carga patológica a nivel respiratorio. Y la orina es normal. O sea, acá muy poco es lo que se puede agregar dentro de la, solamente en caso de esto, es el linfocefalorraquídeo. Y luego es la clínica y lo que significa las transmisiones eléctricas. Eso es lo más importante. Eso nos piden, pues acá, no es una cosa que a veces dicen, sí, son raros, ¿no? Las enfermedades nuestras acá. Psoriasis, lo hemos visto. No todas son iguales, no todas tienen el significado catastrófico, se puede decir, pero sí lo hay. Y hay una inclusive psoriasis relacionada a las artritis, ¿no? Entonces también hay una complicación. Hay psoriasis que se parecen y son problemas de infecciones micóticas, ¿no? Y otro tipo entonces hay que hacer una disquisición también. Igual es una enfermedad inflamatoria mediada, ¿no?, recurrente a través de la linfocitos T. Lo que se presenta son estas placas, ¿no? Generalmente se dice que esto es por estrés. Pero acá tiene que ver, pues, que hay una situación inmunológica. Multifactorial igual está comprometido como todas, ¿eh? Las enfermedades tienen que ver con los genes de histocompatibilidad, el sistema de histocompatibilidad. Pero la clase 1, estos son los componentes, se dice que la clase 1 asociada a esto es cuadro grave. Pero la clase 2 todavía es atenuada, ¿no? Pero es la más grave. Desde la clase 1 a la clase 2 no de histocompatibilidad. Y acá el compromiso son de estos dos, ¿no? Uno que es el TH17, que también es un linfocito, y el felpo. Como se menciona aquí, en algunos casos, como se dice, ¿no?, psoriasis, y se da, pues, ¿no?, que en el sitio donde hay un traumatismo, hay una presentación, una dermatopatía, ¿no?, como si fuera una situación micótica, ¿no?, y es en los sitios donde ha habido el golpe, ¿no?, la parte traumática, pues se dice el fenómeno de Corneal. Y por infecciones, por fármacos, o sea, hay un sinnúmero de situaciones que no se conocen, por eso que se presentan como factores de riesgo. Y acá vemos nosotros que las interleuquinas siempre están dentro de lo que significa la patología. Y vemos nosotros una variedad de cosas, ¿no?, en esto, sistema inmune, y hay que excluir todas estas cosas, hay que excluir. En laboratorio se va a utilizar para estos casos raspado de piel para determinar que eso no sea, pues, ningún tipo bacteriano, micótico, no sea un micótico, un gran, de todas maneras, un hemograma, factor reumatoideo, porque va a haber cuadros también de tipo articular, ¿okay? Y luego comenzar a determinar si es que no puede haber un compromiso también
Hay ciertas manifestaciones también térmicas en el HIV. Hay un componente inmunológico, en este caso alérgico, y hay que hacer cultivo de todo. Pero estos cuadros tienen que ver con también la falta de tolerancia en la parte inmunológica. Pero acá es descartar para determinar que sea esta patología. Otra de ellas que actualmente ya en nuestro medio, bueno, en otros países ya existe hasta cierto tipo de asociaciones, ¿no? Médico, paciente, y es un grupo bastante grande, ¿eh? En países cercanos. Nosotros todavía estamos empezando esto, de tener cierto criterio. Ahorita usted va a un mercado, centro comercial, van a encontrar ahí inclusive hasta bolsas donde diga libre de gluten, ¿no? Libre de gluten, porque ¿qué sucede? ¿Cuánto de esta enfermedad celíaca tiene que ver con estos problemas de el colon irritable, que a veces pensamos, ¿no? ¿Cuántas de estas tiene que ver con otro tipo de patología? Y también tiene que ver esto, ¿no? El trastorno es igual, esto es compatibilidad, porque este es el nexo de todas las relaciones, ¿no? Y tenemos dos de ellas, variables, ¿no? Y particularmente son los componentes que utilizamos para mucho de lo que significa los postres, los panes, etcétera, ¿no? Acá solo bien mencionarle, ¿no? Y acá está mostrando algunas de las, que vamos a ver algunas de las pruebas, ¿no? Patologías asociadas, ¿te das cuenta? A veces uno piensa que solamente por eso le cayó mal un pan, qué sé yo, ¿no? Pero ya se conoce que hay una relación. O sea, cada enfermedad autoinmune no podemos decir que hasta aquí nomás se dio. Puede haber es una sospecha de algo más. Y ya dentro de eso la diabetes mellitus tipo 1 está considerada como una enfermedad autoinmune. Hay síntomas de todo tipo, hasta petiformes, ¿se dan cuenta? Fatiga, etcétera, un sinnúmero de cosas, ¿no? Que eso es algo que nos revise. ¿Qué cosa se debe pedir? Se conoce que, por ejemplo, anticuerpos contra péptidos de la gliadina. El mejor, sensible y específico es antitransglutaminasa tisular inmunoglobulina A. Eso es específico para él. El resto se puede utilizar, ¿no? Pero el que va a ser más sensible y específico es la transglutaminasa. Eso es. Las otras son antiomicio, edema, anticuerpo contra tubulina, etcétera. La biopsia también, que es importantísimo. De todas maneras, siempre va a ser interesante tener un resultado de la biopsia en estos casos, ¿cierto? Pero el diagnóstico que se puede obtener es esto, la presencia. Y eso no quita, por eso siempre les digo, que ustedes pidan lo basal. Porque acá hay un problema de tipo digestivo, con que PDS. O sea, podemos decir que todo me cae mal, dice, ¿no? Y tiene su parásito, ¿no? No es así. Pruebas hepáticas, proteínas de piel, etcétera, porque puede haber manifestaciones también ahí. O sea, estamos viendo todo eso, ¿no? Y el hemograma es importantísimo. En este caso, una colonoscopía, endoscopía también es bueno, una imagenología también igual, se puede contribuir también a un diagnóstico mayor, etcétera, ¿no? Pero tenemos ya pruebas para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Acá porque solamente vean lo mismo que ahí, y es más específico, la sensibilidad, etcétera, y seguimos la primera, ¿no? Es lo más específico. Y este ya lo más conocido, la artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Inmune, crónica, es dolorosa, discapacitante, la etiología también, hablando de bacterias, inmunológica, no se conoce en realidad hasta ahora esto. Acá definitivamente la mujer, igual que acá,
los derivados de histocompatibilidad también son responsables, ¿no? La carga, ¿no? En genética también que hay. Y esto sucede, ¿no? Estas enfermedades pueden ser una suposición como el ES o el Sjögren. Eso también se conoce. En la clínica dice variable inespecífica. Inclusive esto lo podemos tener antes, ¿cierto? Y con toda ya la evidencia, 2 años, muchos años después le estamos haciendo el diagnóstico, ¿no? Por eso que cuando uno ve manifestaciones que a veces no son como le diría, ¿no? Dice, médicamente no lo vemos como algo eh, así, no real, pero es un término, ¿no? No lo vemos como algo impresionante. Decimos, "Ah, no, esto es algo que le duele, ¿no? Que no pastillita, control, váyanse a pasear, etcétera", y a los 2 años parece mejor. El problema de mucho de esto, recuerden que hay factores, si podemos nosotros ambientales, lo tenemos. Algún día sería interesante una salud pública grande donde se haga el control de ambiente, el aire que respiramos, el agua que tomamos, el piso donde pisamos, y se nos daríamos cuenta pues, de que hay muchas situaciones que están pasando, y ha aumentado en muchos casos, lo digo no solamente de problemas de autoinmunidad, de problemas neoplásicos aumentados, y la razón es que nos quedamos solamente que hay, detectarlo, ¿no? El asunto es decir, ¿de dónde empezó? Cuando hay un diagnóstico, a los 10 años ya hay una discapacidad, pero a los 2 años ya empieza la destrucción particular. Son criterios que ustedes ya lo manejan con mayor tranquilidad, pero acá tiene que ver también con anticitrulina y factor reumatoideo, como parte también de la necesidad de tenerlo en el criterio como laboratorio, ¿no? Y este es el factor reumatoideo, definitivamente, ¿no? Digamos, una parte más del laboratorio, pero que también tenemos que ver que esto en el 70-80% es positivo. Se utiliza hasta ahora. No se le puede quitar lo que ha ganado el factor reumatoideo, a pesar de que tenemos ahorita la citrulina, ¿no? Como parte del diagnóstico mucho mayor, pero de todas maneras es bueno. Y esto es la evaluación, control, igualito que la citrulina, igual que el factor reumatoideo, el PCR, son importantísimos para manejar los pacientes. Pero para hablar de diagnóstico, el factor reumatoideo todavía sigue siendo un agregado bastante interesante. El igual de Ross también se utiliza cuando a veces no hay una buena definición con acerca del factor reumatoideo, que es otra prueba un poquito más especial, se puede decir, ¿no? Acá tiene que ver dilución, etcétera, porque generalmente el factor reumatoideo utilizamos el sistema látex. Acá ya se está trabajando con un sistema de otro tipo de metodología de hemaglutinación y se hace diluciones hasta determinar qué determina un factor reumatoideo. Esto es lo que hacemos mayormente. Y actualmente ya utilizamos esto, ¿no? El antipeptídico o citrulina que llamamos nosotros. Esto es diagnóstico precoz, pronóstico de suposición manifiesta de la gravedad. O sea, esto nomás no me diciendo que estoy el diagnóstico. Esto me va a ayudar a hacer un diagnóstico precoz, más precoz que el factor reumatoideo. No le estoy diciendo sino es que sería bueno tener los dos cerca. Pero también nos va a hacer el pronóstico, ¿no? Porque esto está prácticamente dentro de la estructura propiamente de las articulaciones. La velocidad y el PCR que debe utilizarse en estos pacientes es exclusivamente para el control de la actividad de la enfermedad, o sea, la respuesta inflamatoria, el tratamiento del paciente, del médico al paciente. Lo que sí se ha observado que puede haber también estas dos cosas, tanto la citrulina como el factor reumatoideo en pacientes sanos, y hay trabajo, ¿no? Pero de todas maneras es una situación que se tiene que dilucidar mayormente, pero también hay presente y no hay manifestación. Quizás este es un inicio, no se conoce, ¿no? Pero cuando ambos están, ¿no es cierto?, relacionados,
Y esto, hay una elevación de los niveles, estamos hablando de que hay una forma inflamatoria crónica y esto se está haciendo erosiva. O sea, ambos están diciendo, estoy destruyendo los huesos, los niveles altos de eso. Entonces, esa es una cosa importante, por eso las dos nos permiten evaluar, una para hacer un diagnóstico precoz, pero las dos nos están manifestando, ¿no?, la gravedad de la enfermedad. Igual ahí hay que hacerle su hematología, ¿no? O sea, no se olviden de eso. Yo les he dicho, la parte basal no tiene nada que ver con el diagnóstico. Y acá tenemos, ¿no? Vemos nosotros que las anemias que puede haber, ¿cierto? Algunas veces presente eosinofilia, es una característica también, una trombocitosis. Cuando aparece en unos pacientes, en este caso, están en tratamiento y por ahí no hay una buena respuesta y apareció una leucocitosis con trombocitosis, mal pronóstico. Cuando aparece el ANA, porque hay una relación con el ES, ustedes lo conocen, estamos hablando de que es un riesgo de vasculitis, la gravedad. Hay que hacer examen de orina, de escritora, ¿no? Porque recuerde que en la artritis reumatoidea también hay alguna pleuritis también en este caso, ¿no? Y estas son algunas condiciones que también puede haber dentro de lo que significa el líquido sinovial, ¿no? Pero también tenemos que tener criterio que a veces puede haber esa inflamación, hinchazón, una reacción inflamatoria articular, que puede ser por otro tipo de cosas. Por eso hay que determinar que no sean cristales, ¿no? Y eso a veces, muchas veces hay depósitos, eso lo veo también, entonces el tratamiento es diferente. ¿Okay? ¿Qué es el LES? También igual, una de las enfermedades definitivamente graves. Algunos puede atenuarlo, dejarlo, pero en la mayoría del caso también está implicado el sistema de histocompatibilidad, ¿no es cierto? En clase 2, generalmente, y estas son las variables, mayormente en la mujer, la más esta, y la segunda y cuarta década de la vida. Y hay gente joven. Hemos tenido el caso nosotros en los años, bueno, ya con la pandemia no hemos estado tan perennes, pero ha habido casi en un año tuvimos 3 casos, los 3 eran jóvenes, una de 27 años. Los 3 fallecieron con compromiso renal sistémico. Y esto definitivamente es importantísimo también tenerlo. ¿Y qué cosa es lo que nos interesa? Que por esa razón que a veces cuando hay cierto tipo de manifestaciones que aparecen irregulares, que no lo entendemos, que parece que fuera que pensara en la mente el paciente, nadie les cuesta decirse en exceso. Porque muchas veces lo que se menciona es que los anticuerpos se identifican en suelo 3 años antes de los signos de dolor. ¿Okay? Un ano no le quita el juego a nadie. ¿Por qué? Porque la señora tiene manifestaciones reumáticas, se queja mucho del dolor a los huesos, que a veces se le adormecen las piernas, qué sé yo. Y a veces hacer uno de estos exámenes, podríamos nosotros apagar mucho de las situaciones del complejo inmunológico, ¿no? Y esto puede ser solucionable en primera instancia con una plasmaféresis, que eso es lo que se está utilizando actualmente. Un compromiso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Multiorgánico, no es una cosa, y sobre todo a nivel renal, ¿no? Que hay un sinnúmero de, ustedes ya conocen, problemas, ¿no? Piel, hematológicas, renales, pulmonares, cardíacos, neuropsiquiátricas, vascular. ¿Qué hay en laboratorio? Generalmente las triadas, siempre, ahí se conoce, a pesar de que en otras enfermedades puede haberlo, en esta es típica, ¿no? Anemia, leucopenia, trombocitopenia. O sea, la triada es típica. Aumento de la gama, el hipocondrional,
También hay hipocrometemia. ¿Por qué? Porque esto está haciendo lesión, entonces hay descenso, ¿no? Velocidad, sedimentación va a estar elevada, PCR igualito, van a estar los dos. Va a haber problemas cuando hay problemas, también puede haber problemas de acá de la coagulación, se va a relacionar mucho con el síndrome antifosfolipídico, en el caso de las trombosis, ¿no? Otra característica también de acá es el VDRL falso positivo. No tiene sífilis, pero relaciona por la cardiolipina, relaciona con eso. La crioglobulina, miren, la presencia de crioglobulina precede también al riesgo. O sea, igual que en antes lana, 2-3 años antes puede comenzar a ver que hay elementos que están aumentando, también esto está precediendo al signo del riesgo. Hay compromiso también del fierro, podemos ver nosotros esto porque puede haber también una anemia hemolítica en este caso, el dímero D, con el compromiso también de la coagulación, está aumentado, urea creatinina alterado por un problema también renal, y puede haber también hipoglinemia cuando hay un síndrome nefrótico, ¿no? En este caso también cuando hay un pulmón también comprometido con el dislipidemia. Y esas son todas las variables, ¿no?, que nos ayudan a nosotros a hacer diagnóstico. Pero por lo menos hay dos que son importantes, ¿no?, para esto. Aquí en este recuadro he mencionado el anti-DNA de doble cadena, ¿no?, que es específico. Este es interesante para el seguimiento clínico y la actividad, donde es mayor de 1/10 de la dilución. También la otra, en este caso ANA, ¿no?, en este caso los cuerpos, anti-SM, también es el específico. En general, un ANA, 1 en 40, hasta 1 en 60, consideramos positivo. Podemos encontrar, como antes mencioné, anticuerpos antifosfolipídicos, por eso una relación con el síndrome. Podemos también pedir acá en un frotis de sangre la presencia de células LE. Y eso nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico. Esto y la evaluación de laboratorio y la parte clínica. En grupo neonatal también lo hay, ¿no es cierto? Hay una predisposición también para esto. Estos son los marcadores que se utilizan para eso: anticuerpo anti-RO y anticuerpo anti-LA. ¿Okay? Estos son los patrones para que ustedes lo tengan en cuenta, lo que es inmunofluorescencia. Y creo que ya vamos a terminar ya. Este síndrome antifosfolipídico, síndrome de Hodges. También es una enfermedad autoinmune y sistémica, donde la trombosis venosa es la característica, ¿no? Trombosis, aborto, por eso que en las gestantes se ve esto con mayor frecuencia, y está asociado también a trombocitopenia, ¿no? Es mentira, pero hay una trombosis por esto. Un cuadrito interesante para que lo revisen con tranquilidad, igual que aquí. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Residencias mayores en mujeres, asociado al LES en el 30%, hay trombosis profunda, y por esa razón que se le da este cuadro a estos pacientes, ¿no? Y esto es también una complicación que puede también tener el LES. Siempre se da en caso de aborto, pues estamos hablando de gestantes. Esa es la característica de esta patología, que puede tener todas estas manifestaciones, pero lo importante es que es en gestantes, frecuentemente. ¿Qué se debe pedir? Hay que, por lo menos, anticuerpo anticardiolipina, por eso que si se dan cuenta, en el ES había eso, porque la cardiolipina tiene que ver con el DRL, por eso dice falso positivo, ¿no? Anticuerpo anticardiolipina, IgG o IgM, título 1/40, mayor de 40 unidades, ¿no? O la beta-glicoproteína, IgG o IgM, también título mayor de 20 a 39 unidades, también positivo. Y el anticoagulante lúpico, ¿no? Puedes usar esto, ¿no? Pero estas son las que más se utilizan.
está alargado porque se utiliza esto con factor de coagulación, entonces es un candidato pretrombótico. Estos tres elementos son el diagnóstico de la enfermedad autolictiva. Eso no quiere decir que no se hace, por digo, aparte de la basal, el hemograma, prueba de coagulación, pruebas renales, marcadores hepáticos, los factores de coagulación tienen que ver con eso. Si hay algún componente endocrino, también de hormonas, tiroides, todas esas cosas podemos nosotros pedirle. También si hay un cuadro de tipo infeccioso, porque supuestamente también hay una relación de que despierta también este tipo de patología, ¿no? Hay una relación también que con neoplasia, ¿no? Está relacionado con linfoma, adenocarcinoma de mama, de pulmón y también con hepatitis C, porque muchas de las hepatitis autoinmunes son por hepatitis C. Y también podemos tener nosotros el ANA positivo. El diagnóstico, diferentemente son los tres, el resto es la evaluación del caso de paciente. Y ahí vemos nosotros lo que hemos mencionado antes, la cardiolipina, el variante lúpido, etcétera, y otras pruebas más que se utilizan también. Yo creo que me parece que ya vamos a terminar. Esta enfermedad también es Sjögren, sistémica, crónica, autoinmune, la infiltración también es con el producto TIB. Y ahí lo importante y lo llamativo son las glándulas, ¿no? La sequedad de mucosa oral y ocular. Igual, como digo, toda enfermedad tiene la participación de el sistema de histocompatibilidad. Yo digo, no me voy a averiguar el D3, el 4, ¿no? Porque a veces uno se olvida, pero todas ellas es compromiso de histocompatibilidad. Y eso por lo menos hay que leerlo. Ya que viene la descripción, ¿no? Cuándo afectan los ojos, cuándo afectan el problema vascular, cómo se distribuye también cuando hay una otitis reumatoidea, porque también hay una relación, recuerden eso. Cuando hay vasculitis, que también puede haber MLS y también otitis reumatoidea, etc. Entonces, problema tubular, nefritis intersticial, etc. Inclusive hasta en esto, ¿no? Porque tiene que ver muchas veces relacionado pues a los problemas de tipo cráneo, ¿no? Entonces están las parótidas, etcétera, y los componentes también orgánicos. Y acá vemos nosotros, sequedad, igual acá, atomía, etcétera, también hay manifestación. Esto es lo que vemos nosotros. ¿Y qué cosas se le pide a estos pacientes? Generalmente se le pide anti-RO y anti-LA. Con las manifestaciones, lógicamente, ¿no? Que también lo mismo se pide al recién nacido, pero es otra cosa. Aquí hay unas manifestaciones de tipo más visual, ¿no es cierto? De tanto la sequedad de ojos y mucosas. Entonces vemos nosotros que esto de aquí que está. Porque también, miren, si podemos pedir el factor reumatoideo y ANA, pero esto de acá nos ayuda a nosotros a orientarnos que sea un Sjögren con la parte clínica. Y como mencionaba acá, de todas maneras en estos pacientes hay que hacerle creatinina, el programa, etcétera, pero anti-RO y anti-LA es importantísimo. Y anticuerpos contra células ductales salivales. Hay un compromiso, le mencionaba, por eso que el factor reumatoideo y ANA se hace, es positivo. Y las otras, definitivamente, si hay una inflamación, ahí va a entrar los reactantes de fase aguda, PCR, velocidad, la plaqueta, la ferritina, etcétera, interleuquinas, todos van a estar aumentando, ¿no? En este caso, ¿no? Y hay un compromiso, imagínense, también está relacionado a los problemas también de la hepatitis C. Y esto es lo último. Dentro de todas las enfermedades, esto tiene que ver ya más con la parte de piel. Igual es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, disfunción del arterial, fibrosis, producción de anticuerpos, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Hay afectación cutánea, hay este tipo de daño endotelial por el fenómeno Raynaud, ¿no es cierto? Algunas veces hay oscilación,
También hay hipertensión arteriopulmonar y daño vascular renal. Muchas veces se observa la gravedad por la alteración de los dedos, por este fenómeno de Renault. Para que ustedes aprecien un poco acerca de esta enfermedad y qué es lo que se solicita en este caso, ¿no? El ANA, como toda enfermedad inmunológica, pero lo que más se utiliza es anticentrómero, el SEN, antitopoimerasa, antifibrinogen. Obviamente estas tres cosas podrían ser utilizadas, ¿no?, para poder manejar esto. Las otras son, ya nos está refiriendo acerca de los problemas, ¿no?, que puede haber con respecto a los anticuerpos contra otros órganos. Pero generalmente se utilizan mucho más estos tres para hacer un diagnóstico. Como esto tiene que ver con la parte muscular, CK, también tiene que ver con TSH, porque eso se le pide, ver el hemograma, el examen de orina. Recuerden que como hay una acumulación de tipo colágeno, va a haber alteraciones también vasculares, hepáticas, etcétera, cardíacas. Y en este síndrome de esclerodermia o de que hemos mencionado, esclerosis sistémica progresiva, que es lo mismo, esclerodermia también se le conoce, hay un síndrome. Supuestamente este síndrome es el más llevadero, se puede decir, ¿no?, que tiene que ver con la calcinosis, fenómeno de Renault, disfunción esofágica, y la esclerobacteria, etcétera, de la gentasia que está acá. Entonces, este de acá tiene el SEM, como hemos visto antes, más el sistema de histocompatibilidad, y el SEM tiene que ver con esto, es anticentómero. Esta enfermedad limitada. Tiene sus manifestaciones, pero es limitada. El mayor, quizás dentro de las cosas, y en el caso de esto, siendo limitada, no hay una llevadera hacia una invalidez, ¿no?, como en otras oportunidades. Pero hay manifestaciones que se observan en varios. Y esto solamente mencionar lo que es estado ahí, ¿no?, anticentrómero, que es importante, ¿no?, en el caso del CRES. Ok. Entonces, hemos hecho una revisión, y esto, lo recuerden que todas estas enfermedades, el sistema de histocompatibilidad está comprometido. Hay variedades ahí que tenemos cosas que comentarlo, ¿no?, pero cada una de ellas tiene por lo menos un criterio clínico, que es así, y luego del criterio clínico, 3 o 4 elementos de diagnóstico para estas enfermedades. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer, y la otra es no desdecir nada si por ahí hay pacientes que se quejan de algo que sea osteoarticular, etcétera, o en todo caso problema de tipo digestivo, que suene un poco así ambivalente, sino comenzar a hallar qué cosa hay detrás de eso. Y una prueba inmunológica no le va a quitar nada. Una prueba de TSH para la cuestión vigilar, endoscopía, etcétera, no tiene un inconveniente para poder manejar en estos casos, estos pacientes. Sobre todo en la edad, salvo el es que la presentación es gente joven, la mayoría de estos casos pues aparece volteando los 30, 40 años en adelante, ¿no? Entonces ya hay una etapa pues de generación y una alteración. Ok, entonces hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Lo único nomás, ahorita que están todos, dos alcances. En primer lugar, el día sábado es el examen,